Mire, me da muchísimo gusto dar la bienvenida esta mañana y saludar a Mario Di Costanzo. Él es consultor financiero, también por supuesto amigo de este espacio informativo. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jimena, muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye Mario, a ver, se anuncia este fin de semana que disminuye la edad de los adultos mayores para que puedan tener acceso a estas pensiones por parte del gobierno federal. Se anuncia también que se duplicará el apoyo. Esto a 3 meses antes de la jornada electoral, a 3 meses antes del 6 de junio, el día de las elecciones. ¿Habrá alguna relación? Mira, definitivamente no solamente hay una relación, para mí es un anuncio, primero, absolutamente electorero y segundo, financieramente inviable. Te voy a decir por qué. Actualmente este programa del cual se refiere el presidente da cobertura aproximadamente a 8,5 millones de adultos mayores y cubre a partir de los 68 años. Hay que recordar que él fue, o esta administración, la que subió esta edad, estaba en 65 años en administraciones anteriores. ¿En qué consiste la ayuda? Bueno, en una entrega de 2,700 pesos bimestrales. Ahora, él propone, primero, en el mes de julio, aumentar esta aportación a 3,115, 3,105 pesos bimestrales a partir de julio, pero además bajar la edad. ¿Esto qué implicaría? Primero, implicaría que de 8,5 millones de adultos mayores pasaría a darle cobertura al programa a 10,300,000. Y además se tendría el incremento en la percepción. Ahora, ¿cuánto cuesta esto para las finanzas públicas? No es porque no se quiera dar, sino que ¿cuánto cuesta? Bueno, costaría únicamente por lo que resta del año, de este año, cerca de 100,000 millones de pesos. Y para el próximo año, dado que también se prevé un incremento en esta pensión, el costo del programa sería de 230,000 millones de pesos. Es casi el doble de lo que actualmente cuesta. Actualmente se le destinan en el presupuesto de 2021, se le destinaron a este programa 135,000 millones de pesos. Estaríamos hablando de 230,000 millones para el 2022 y fíjate, para el 2024, dado que seguiría aumentándose esta ayuda, estaríamos hablando de 331,000 millones de pesos. Esta cifra nos suena bastante conocida porque es el costo de haber cancelado el aeropuerto de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Es un gasto que, nada más para que tengamos una idea, representa el 30% de lo que actualmente le destinas al pago de pensiones por el sistema de pensiones que tenemos. Y además sería financieramente inviable porque además, de acuerdo al censo del INEGI, al último censo, existen casi 5 millones de personas que actualmente tienen una edad entre los 60 y 64 años. De tal manera que año con año se vendrían sumando a este padrón o a esta ayuda casi 600, 700,000 personas de manera anual, lo que hace que el programa empiece a registrar costos pues geométricamente más altos. Es decir, sería tan grave y sería tan pesada la carga para las finanzas públicas que estaríamos hablando de un sistema de pensiones paralelo al que ya tiene presionada a las finanzas públicas. Luego entonces, el momento en el que lo hace, pues es absolutamente electorero, porque no se tenía pensado, no se tenía presupuestado. Déjame decirte que en el 2020 se le destinaron a este programa solamente 126,000 millones de pesos, para el 2021 se aprobaron 135,000 y obviamente sería pues un peso, yo te diría, inmanejable en este momento para las finanzas públicas. Nada más para que tengamos una idea, en el 2021 el endeudamiento neto va a ser de 750,000 millones de pesos. 230,000 millones estaría representando poco más del 25%
del endeudamiento para este año. Es decir, se tendría que financiar con deuda, se tendrían que descuidar inversión y gasto en educación, salud y otros. Yo hago la reflexión, bueno, si este año y el año pasado ha habido escasez de medicamentos, ahora imagínense si el gobierno va a tener que gastar 230,000 millones de pesos más únicamente para financiar este programa. No es que no se quiera, pero por tener otro eje de comparación, el IMSS en teoría va a comprar este año medicamentos por un monto de 62,000 millones de pesos. Estaríamos hablando que lo que se va a dedicar a este programa serían casi 4 veces más de lo que se le destina a la adquisición de medicamentos. Entonces, tendría que ser financiado con más deuda o con deuda adicional a la que ya se tiene. Me parece que es inviable financieramente y total y absolutamente electorero. Mario, sí, desde que se da este anuncio suena utópico, suena inviable financieramente, nos lo acabas de explicar ahora sí tú con peras y manzanas en cuestión de números. Quiero preguntarte yo, ¿esto sería los gastos, el gasto que se tendría que hacer si se incrementan las pensiones, si se disminuye, si se incrementa el monto, si se disminuye la edad? Hablamos ahora de los ahorros, de estos ahorros que tanto se han mencionado durante la actual administración, estos recortes que se han hecho en diferentes áreas, en los fideicomisos, en otro tipo de apoyos al campo, por ejemplo. ¿Existe un ahorro real o nada más estamos viendo cómo es incrementar apoyos, incrementar un gasto sin que exista un ahorro real? Porque hasta el momento no sabemos una cifra exacta del monto que se está ahorrando esta actual administración en su supuesto combate a la corrupción. Mira, es otro mito que ha manejado el presidente. Si nos vamos a la fuente que hay hoy oficial, que es el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, que se entrega trimestralmente a la Cámara de Diputados, y revisamos, por ejemplo, qué pasó en el 2020, los ahorros que reporta la Secretaría de Hacienda debido a la austeridad presupuestaria, ascienden a 3.6 mil millones de pesos, 3.600 millones de pesos, comparado con un gasto que se requeriría de 230,000 millones para el 2022. Es decir, estos ahorros están solamente en la imaginación del presidente, porque la Secretaría de Hacienda lo que ha hecho es venirlos reportando. Y para darte un ejemplo, en el 2018, la Secretaría de Hacienda reportó ahorros por este concepto y por medidas de austeridad presupuestaria, ahorros del orden de 4,100 millones de pesos. Están en los informes de Hacienda. Y para 2020 reportó un ahorro de 3,600 millones. Es decir, no es, yo te diría, ni el 0.05% de lo que realmente costaría el programa para 2022. Es decir, no hay sustento contable ni financiero para que el presidente pueda hacer una aseveración de esta magnitud y que con esos ahorros, en teoría, se financiara este programa. Es absolutamente inviable, porque además los reportes de Hacienda así lo consignan. Es más, dado como están ahorita los informes, resulta que en 2018 se ahorró más que en el 2020, y ya a pesar de todos los anuncios que se han hecho, lo hemos visto en diferentes reportes, el número de plazas en el gobierno aumentó, no se redujo, el pago de servicios personales este año solamente del sector central de las secretarías de Estado ascenderá casi a 855,000 millones de pesos, cuando en el 2018 era de 800,000 millones. Es decir, no se ven estos ahorros por ningún lado. Mario, ¿qué pasaría después del 6 de junio cuando los mexicanos, los adultos mayores hayan salido ya a las urnas, hayan salido a votar? ¿Podría darse el caso de que el gobierno federal dijera, ¿qué creen? Tenían razón, es inviable financieramente, regresan las reglas a como estaban antes del 6 de junio? Mira, lo pueden hacer, de hecho es irregular que lo haga durante el ejercicio, porque este programa está sujeto a reglas de operación.
y fue aprobado en el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. Es decir, en teoría él no puede modificar estas reglas de operación a menos de que la Cámara de Diputados se lo permitiera. Pero incluso más aún, apuntando a lo que tú dices, sí, sí es muy factible. O la otra que es más factible es que en virtud de que ha anunciado una reforma fiscal después de las elecciones, pues evidentemente que tendría que incrementar los impuestos a todas las personas. Se ha hablado mucho del tema de IEPS de gasolina, que lo quieren aumentar. Se ha hablado mucho de aumentar la contribución que hacen las personas físicas, las personas morales, de impuestos extraordinarios. Es decir, la única manera que podría financiar este programa sería o aumentando impuestos directos o indirectos, incluso el propio IVA. Recuerda que él incluso ha hablado de un IVA suntuario o un IVA a los artículos de lujo. Es decir, o lo financias con incremento en los impuestos o lo financias con más deuda. De las dos maneras afecta porque finalmente lo que deje de gastar el gobierno o lo que gaste en este programa, pues lo va a tener que dejar de gastar en educación, en salud. Él señaló que no lo haría ni con deuda, ni con impuestos, ni con ahorros. Esto es financieramente imposible porque lo hemos visto y porque así está demostrado en los datos que publica la Secretaría de Hacienda. Yo me inclino a pensar en que sería o endeudando más a la economía, más de lo que ya la ha endeudado. Hay que recordar que la deuda ha crecido, la deuda de la economía mexicana ha crecido casi 1.3 billones de pesos tan solo el año pasado, y o con un incremento en los impuestos. Sí, de algún lado tendrá que salir este recurso para incrementar el monto de la pensión. Mario, muchísimas gracias. Por supuesto, estaremos pendientes de este tema. Claro que sí, muy buenos días y un saludo a ti y a todo tu auditorio.